Hola, bienvenidos a otro episodio de Gente del Medio. Hoy traigo un invitado especial que me llamó la atención tanto los libros de semiótica que tiene, que estoy en proceso de lectura, que no acabé de leer, y también el otro libro de creatividad y educación. Me llamó muchísimo la atención y es un honor, la verdad, tener aquí a Reinel Alvarado. Reinel Alvarado. Reinel. Reinel, ya, dije bien la primera vez. Sí. Chévere, Juan. ¿Cómo estás? Juan, muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien, más bien contento, súper cómodo de estar aquí y un honor que me hayan considerado. La verdad, no he pasado por estas experiencias de conversaciones en cámara, con micrófono, en entrevistas desde hace mucho tiempo. Así que nada, pues vamos a hacerlo en esta ocasión. Pero bueno, o sea, no sé usted como decano, ya está acostumbrado a las grabaciones, a los Más o eventos. menos. Más o menos, bueno, sí, o sea, a los eventos, a las inauguraciones, exposiciones, conciertos, lanzamientos, obras, todo lo que la facultad produce, estamos ahí casi siempre, ¿no? Pero entrevistas radiales, por internet, ese tipo de cosas, no se ha hecho mucho. Lo hacía mucho más antes cuando me dedicaba al tema de la música, con la banda, ese tipo de cosas, había más entrevistas y así. Bueno, también ha habido entrevistas cuando hemos organizado eventos conjuntamente con la Dirección de Cultura de la U, y conciertos, sobre todo la Orquesta Sinfónica, cuando se hacen promociones en radio, ahí nos invitan a participar, pero he estado medio fuera de escena mediática, la verdad. Pero Algún tiempo. ya los reflectores ya están, o sea, ya las cámaras para usted no le hace medio incómodo, porque No, a mí la verdad esto ha sido un proceso sí, como que de no ver la cámara que está allí, solo claro, ver para claro. saludar y despedir, y es como que cuando está una cámara ya uno no se habitúa, como que es algo incómodo, como que es un no, se vuelve un no lugar cuando está la cámara ahí. Sí, exactamente. O sea, te pone en una situación extraña, no muy convencional, o sea, al final sentirse frente a una cámara, un micrófono, sentirse observado, que te van a escuchar. Claro. Hay una presión normal que creo que para todos nos afecta, ¿no? Unos más, unos menos, unos están más acostumbrados, otros no tanto. Claro. Pero claro, sí es como cuando te toman la foto y no sabes qué expresión tener, porque tiene un poco esa sensación medio extraña. Claro. Bueno, ahorita Sí. que tocó también el tema de la música, vi que trajo también el handpan Sí, y vi sus redes y que también le da muchísimo, y para mí es como que un instrumento que no lo he visto, a veces lo he visto, pero en esos videos de YouTube larguísimos que también como que hacen como para relajarse y todo eso, y también vi en su Instagram que me pareció interesante porque es poco común. Es ejemplo como que hay muchas personas de que guitarra, bajo, batería, rock, pero este es como que algo a mí totalmente fuera de mi comprensión como tal. sí, bueno, es un instrumento un poco extraño, no tan convencional, no es tan conocido en nuestro medio. A mí me llamó la atención ya desde hace algún tiempo atrás, lo venía medio siguiendo hasta que pude ya con un montón de procesos y trámites poderlo conseguir. Eh, es un instrumento ligeramente versátil, no te permite tantas opciones de escalas, pero sí te permite más bien jugar e inventar una serie de riffs, de ritmos. Es un instrumento que acompaña mucho, se puede hacer con electrónica bastante, con cualquier otro instrumento. En realidad, bueno, el mundo de la música para mí ha sido parte de mi vida, siempre, desde niño, toda la vida. Más bien en estos últimos años me he alejado bastante, pero bueno, nunca me alejo completamente. Ahora estoy con el handpan, por ejemplo, tocando, pero me he alejado del tema público, de los escenarios, de los ensayos, de los conciertos, de las grabaciones, que sí me dediqué muchísimo, sobre todo bueno, casi más de 20 años dedicado a eso, en bandas y en grabaciones y en giras y en tocadas. Claro, obviamente a un nivel más alternativo, si se puede decir, nada extremo.
Pero súper bien, o sea, siempre ha sido parte de mi vida y nunca he dejado de componer, de tocar, sino ahora mostrándome públicamente, pero estoy componiendo y haciendo música en mi hogar para mí. En algún momento podré retomar y sacar algunas ideas que tengo por ahí. Sí, yo soy más bien músico de autodidacta, de pasión. Para mí ha sido como te digo, desde muy pequeño me involucré en ese mundo, pero de ahí ya profesionalmente me he dedicado a otras cosas, pero claro, sí me dediqué mucho tiempo a la música, casi de manera profesional si se quiere, algo así como un hobby autosustentable. Sí, Que paga ya. exactamente, ya se producía, ya se hacía un montón de cosas ya a nivel de contratos, de grabaciones, en serio, Sí, es cosas, pero profesional. sí, digamos que ya tocando las puertas de lo profesional. Pero claro, no tuve una formación profesional Claro. ni académica. Pero me he acercado muchísimo ahora en la Facultad de Artes, como ustedes conocen, hay una carrera de artes musicales hermosísima. Claro. Que produce muchísimo y ahí me he involucrado y me he acercado mucho más al tema de la música, la educación, la academia, los conciertos, las presentaciones, la investigación, etcétera. ¿Y qué tal? Me interesa también saber el proceso de composición de la música. No sé si es que usted como es músico ya a un nivel ya profesional, como me acaba de mencionar, también vincularle como al... Es lo mismo el proceso de la creación de música, ¿qué se siente? ¿Qué experiencia se tiene en base a porque a mí me llama mucho la atención, porque a veces yo toco el piano y digo, a ver, esto puede funcionar, mezclémosle con más cosas y vamos como que explorando más, y a veces ese camino, esa exploración como que a mí lleva a un camino como que desconocido, que al momento que yo empecé no sabía que iba a terminar en de un punto A a un punto B, que tenga ritmo, que tenga un tiempo, o sea, que se sienta bien, que fluya, por así decirlo. Yo a veces siempre pienso como que la composición en cuanto al arte de un instrumento, estar componiendo algo, y la composición, hacer algo de diseño, para mí, en algún punto tienen cosas distintas y a la vez cosas muy como que semejantes. No sé, ¿cómo es su proceso de composición, la creatividad? Que eso de hecho vamos a hablar después, porque Claro. también me llama muchísimo la atención de... Seguro. Tú eres diseñador Sí, gráfico. diseñador gráfico. Sí, había visto algunas. Acabas de mencionar algo muy coherente porque efectivamente los procesos de creación, por decirlo así, o los procesos sí, de creación, ya sea musical en ese caso, o de diseño, de imagen, eh, comparten muchas cosas. Sí, el mismo hecho de que ambos manejen temas muy metafóricos como el ritmo, la composición justamente, la armonía, el contraste, etcétera, el movimiento. Hay muchos términos dentro del lenguaje visual los hemos apropiado del lenguaje musical, porque a la final componer tiene que ver con, ya sea, si vamos a hacer para el sentido de la vista o para el sentido del oído, es una propuesta estética, una experiencia, una puesta en escena de algo, bueno, ya sea visual o musical. Entonces yo creo que compartimos mucho en ese mundo. Yo creo que eso me llevó a relacionarme bastante también, tanto con la imagen como con la música. Y los procesos de producción visual, de diseño, pues son muy, no sé si similares, ¿no? Tienen sus diferencias, obviamente, pero comparten una misma esencia de exploración, de bocetos, de primeras ideas, de prueba y error, de conceptualizar, de buscar hasta a quién voy a dirigirlo, por ejemplo, qué tono va a tener. La palabra tono, por ejemplo, que se usa en música, se usa en diseño también de alguna manera, o en fotografía. Sí, entonces hay muchas similitudes que nos pueden llevar hacia lo mismo. Claro, yo no manejo procesos de composición académicos, profesionales dentro del campo de la música, pero claro, las ideas van surgiendo así, ¿no? Mediante asociaciones libres, luego un sonido que nos lleva a otro, o una imagen que nos lleva a otro, un color que nos lleva a otro. Incluso son procesos hasta sinestésicos muchas veces. Es decir, estás transformando musicalmente una experiencia visual, una experiencia sensorial,
una experiencia vivida, lo mismo que hacemos en diseño. Eventualmente tú pudiste haber inspirado en una canción para un proyecto de diseño, por ejemplo, ¿por qué no? O en una obra de teatro, en un paisaje, o en una conversación. Entonces, es una transformación eterna de medios, por decir. ¿Cómo es su proceso de componer, de querer, de composición de música? Porque eso me llama mucho la atención de todos los artistas. A mí escucharle Spinetta y así como escribió eso, o sea, escucharle a Charly García es como que, ¿cómo? O sea, ¿en qué proceso? Para mí como que siempre me ha gustado como que investigar, las cosas no salen de la nada, como tal, para mí yo siento que siempre se debe a un contexto situado en el cual el artista, dentro de su mirada muy subjetiva, plasmó lo que sintió, tal vez lo que vio, y para mí es como que yo siento que las personas también, para entrar en un estado de no sé si denominar la creatividad, o un estado como, yo a veces le digo de flow, así como un estado Así es. de, de sensibilidad muy amplio que genera grandes cosas. Me ha pasado en el diseño, me ha pasado en la música, y a veces como que querer entrar en esa sensibilidad, a mí al menos se me hace como que un poco complejo. Pero estuvo aquí Camila Peña, escritora, y entender su sensibilidad, cada vez que hablaba con ella era como que, o sea, esa sensibilidad está presente también dependiendo de las personas, pero, pero también se genera como no quiero decir que personas menos sensibles, más sensibles, sino que tal vez hay personas que todo el tiempo están teniendo un ojo muy sensible, todo el tiempo, todo. No sé cuál es su proceso de la música, su proceso de al momento de tocar el handpan, tocar el ukelele también, como sí, la composición. Bueno, ahí viene mucho, como mencionaste en un inicio, ¿no? Ya el aura mismo de cada persona y de cada artista, por eso son artistas, mencionaste ejemplos increíbles de la música, y cada persona tiene su percepción del mundo, y cada persona podrá asimilar de manera más sensible algunas cosas, otras no, en fin, pero eso es un tema bastante complejo de analizar ahorita. Volviendo a la pregunta, últimamente no he estado muy metido en composición musical, pero el proceso, por lo general, he experimentado algunas formas. La que más suelo hacer es definir primero melodías, notas, música, como quien dice, la melodía, el background musical, y sobre eso ir tarareando melodías vocales que puedan ir empatando con lo que estoy haciendo, por ejemplo, en una secuencia de notas en ukelele. Digo, esta nota suena bien con esta, vamos a intentarlo, tran, 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 voy haciendo secuencias un poco más convencionales, lo que sea, y sobre eso voy montando tonadas y tarareos, y luego en esa melodía le voy poniendo la letra que vaya sobre todo acoplándose a ese orden melódico. ¿Sí me entiendes? No empiezo, hay otras formas, ¿no? Empiezas con una letra y luego esa letra, a ese poema, le tratas de musicalizar. Ese es otro proceso, que sí lo hemos hecho también. No soy tan fan de eso, pero porque no escribo yo, lo que he hecho más bien es tomar, por ejemplo, trabajar con gente que escribe mucho, poetas, literatos cuencanos. Les he dicho, tú que sabes sobre esto, dame una letra, y sobre esa letra a esa letra la musicalizo. La trato un poco respetando un poco el ritmo que tenga esa poesía, por decirlo así, ese escrito, y sobre eso le he convertido en canción, por decirlo de alguna manera. También es un proceso chévere, es un poco más complejo, pero sí está bien. Sí, entonces lo que yo he hecho más bien cuando he escrito ya letras, pues más bien ha sido un tema un poco más libre, son letras como que las últimas al menos,
con mensajes más crípticos, no con mensajes directos, un poco más surrealistas, por decirlo así, porque más bien he buscado que las palabras se acoplen a la melodía, ¿sí me entiendes? No tanto el concepto de la palabra tiene que ser no, ya lo que vaya saliendo, si esta palabra se acopla a la onda melódica, queda, algo así, ¿sí me entiendes? Entonces van formando letras así medio surrealistas, abstractas, ya. Y en el handpan, cuando usted toca, yo tiene varios videos también, y no sé si es que usted también al momento que va, hace cada video, hace cada entonación, me llama la atención y es como que usted busca transmitir antes de que ya usted crea la melodía, el ritmo y todo, busca transmitir en cada canción algo o le sale o es ese rato como que muy, muy libre, por así decirlo. No, más bien, o sea, antes de grabarme, por decirlo así, estoy tocando libremente y por ahí encuentro un riff, una secuencia que me llamó la atención, la voy progresando, la voy buscando, la practico un poquito más y cuando la tengo ya, ese pequeño fragmento rítmico, ahí sí me lo grabo, sí. No he hecho videos así improvisando 100% con el handpan, se podría hacer eventualmente, pero podría ser una buena idea también, sí. Me parece muy, como le digo, me pareció muy, muy loco porque no había visto, o sea, ese instrumento no lo había visto, al menos aquí, verle tocar también fue como, interesante también porque, ¿qué le digo? Para mí me pareció como que muy lúgubre, así, muy así, tal vez habrá sido la intención detrás, tal vez como que, y a veces como el arte también es subjetivo, también sujeto a interpretaciones de las personas, del oyente, por así decirlo. Es como que, ¿cuál es la intención detrás? Tal vez le habrá entendido el significado de lo que me quiso decir el artista. Pasa mucho a veces con la música, trato de conectar mucho con artistas y decir como que, o sea, esto habrá querido decir, tal vez mi interpretación, y hay otras personas que es música, solo escucha, siente y ya, pero ya hay como que esa diferencia de pensamiento. También quería antes de vincularme a la creatividad, quería adentrarnos un poquito ya en el mundo del diseño, porque me parece muy interesante la verdad de que un decano pueda hablar ahorita con un decano de la facultad. Y es algo que siempre me pregunté de la Facultad de Artes. ¿Por qué se llama Facultad de Artes? Y también está el diseño y aquí también está la Facultad de Arquitectura. Porque no sé, yo considero, no sé, que el arte y el diseño están más cerca que el arte que también están como que el nombre de la facultad. Bueno, en realidad fue una coyuntura más bien del momento, sí, cuando se creó la carrera de diseño en la Universidad de Cuenca. El proyecto original surge más bien de docentes que se encontraban en la Facultad de Artes. Fueron quienes desarrollaron la primera propuesta, entre ellos Manuel Guzmán y otros, que también vienen de las carreras de diseño más antiguas que son de la Universidad de la SUAY. Entonces, ellos fueron quienes hicieron el proyecto, por decirlo así, de creación de la carrera de diseño, que primero fue de diseño, luego se hizo diseño gráfico, se hizo diseño de interiores y así. Fue una coyuntura de que fue a ellos quienes se les ocurrió, y al estar en la Facultad de Artes, pues la carrera se implanta en la Facultad de Artes. Posiblemente si las cosas se daban diferentes y los docentes de arquitectura se les ocurría hacer la carrera de diseño, hubiera estado ahí en arquitectura, claro que con otra visión. La ventaja de que esté en la Facultad de Artes es que tiene esa visión también, esa influencia más estética de alguna manera, le hace un poquito diferente, no tan... Bueno, es diferente nada más, porque hay carreras de diseño que se encuentran más bien en facultades de ingeniería, en facultades de arquitectura, como bien mencionas, o facultades 100% de diseño también. Yo creo que fue una coyuntura de la época, una coyuntura del momento, pero claro, la carrera está muy bien centrada, muy actualizada en lo que busca ser y debe ser el diseño en nuestra región, en nuestra ciudad, en Latinoamérica, en el mundo, ¿sabe? No está influenciada de manera distinta ni busca aislarse ni ser diferente a
a lo que el diseño debe hacer técnica, Claro. formalmente y profesionalmente en el mundo de la comunicación visual o del diseño gráfico y de todos sus áreas y campos. Entonces, es una... le hace, le da un toque el hecho Claro. que esté en la Facultad de Artes, pero no le cambia radicalmente al Claro. proyecto diseño gráfico o diseño de Hay interiores. algo que me llama la atención de lo que me mencionaba ahorita, es como que el diseño, lo que busca y lo que debe ser. Y para usted y su perspectiva, ¿qué es lo que busca o qué es lo que debe ser el diseño? ¿Cómo usted le ve el diseño actualmente? Porque me interesa siempre saber estas perspectivas de personas que están ocupando un cargo, por así decirlo. Usted, Sí. siendo decano, debe tener como una visión de diseño como tal, y también yo, bueno, corríjame si es que me estoy equivocando, es de que usted eh, a ver, los decanos, en mi forma de vista, tienen como que conversan también con los profesores para establecer cuáles son el paradigma del diseño actualmente, tal vez qué necesita el diseño, hab- hablar en tema de mallas, en tema de docentes, de clases. Ah, pensé que pasó algo. No, en realidad ese ejercicio no lo hemos hecho mucho en la carrera porque está bien dirigida. Claro. Actualmente está posicionada, la malla está actualizada, etcétera. Pero claro, cuando toca revisar mallas curriculares de las distintas carreras, claro que sí hay esas discusiones epistemológicas, políticas, filosóficas del área en la que se encuentran visiones desde todas las aristas, artes visuales, musicales, escénicas, diseño de interiores, gráfico. Gráfico ha sido una carrera que está estable en ese sentido. Hay temas que sí se pueden actualizar, sobre todo en temas más de manejo tecnológico, sí, de nuevas perspectivas de la tecnología aplicada al diseño gráfico. Todo eso sí se puede discutir, se puede ir actualizando. Pero la carrera está muy enfocada a la comunicación visual, a atender las necesidades de la sociedad, de la comunidad, en términos de marca, de comunicación visual, de posicionamiento de ideas, de campañas, no sé, de tecnología aplicada a redes sociales, de técnicas de producción visual y de la imagen, de conceptualización de la imagen, de la producción visual en las diferentes áreas y técnicas. Pues la idea es brindar un servicio a la sociedad, a la comunidad, a través de la comunicación visual, y cómo ser responsables, honestos, cómo, no sé, fomentar las cosas positivas, valores, pues, no sé. O sea, hacer que una sociedad funcione, sea mejor y se cohesione de mejor forma a través de la imagen. Siendo muy directos en algunos casos, muy objetivos en muchos otros, a veces un poco subjetivos en algunos, a veces hay quienes se inclinan más por temas más estéticos, y hay veces que hay que tomar decisiones 100% técnicas y funcionales. Entonces, la ventaja del diseño, digamos, es que de alguna forma fusiona un poquito esos dos momentos, ¿no? La parte más intuitiva, más emocional, y la parte totalmente técnica, formal y objetiva de los códigos y los mensajes visuales. Entonces va por ahí esa fusión, ni mucho de lo uno ni lo otro, pero bueno, sí, siempre a la final el diseño tiene que generar productos de comunicación reales, objetivos, que funcionen de alguna manera, y lo estético a veces se da por esa misma razón, ¿no? O sea, una buena comunicación, un buen cartel, una buena señalética, automáticamente adquiere cierta sensación estética de que chévere, que linda, que bacán, no sé si me entiendes. Sí, O sea, cuando uno ve una obra de arte, una fotografía. Sí, justamente también, como acudimos también al mismo evento de Pablo Iturralde, que me pareció interesante lo que dijo. O sea, fue a mí lo que me llamó muchísimo la atención de ese conversatorio, fue de que el diseño también puede verse lejos también de lo publicitario un poco, o sea, llevarlo, que el diseño también puede hacer más cosas por afuera de la publicidad, y eso me quedó resonando en la cabeza, porque eso es algo que también lo digo mucho en el podcast. Creo que ya la gente sabe que
que ya, porque todos los capítulos siempre hablo de que la publicidad no me gusta. Pero me llamó mucho la atención el equilibrio que él buscaba. Y era como que él hablaba de que también los diseñadores deberían también buscar espacios donde puedan mostrar que el diseño va más allá de una imagen, sino también es un proceso, también es una metodología. Exacto. Y me pareció increíble porque increíble y difícil, porque dije, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo nosotros podemos mostrar, bueno, no sé si la palabra sería a contracorriente tal vez de lo ya establecido, porque siento que si hay el diseño aquí en Cuenca, al menos tal vez desde la parte laboral, las industrias, también el sector empresarial, no se lo cacha todavía la capacidad de que tiene el diseño, no el diseño gráfico, no el diseño en general, que me llama mucho la atención, pero tal vez siento que es medio complejo cómo se comunican las personas lo que puede hacer el diseño. A mí es como que me llama mucho la atención y también le vinculaba también desde los docentes, porque decía, o sea, ¿cómo se puede hacer si es que en la academia la educación se va por un lado y a veces lo laboral se va por otro lado? Y a veces como que sí hay vinculaciones como de conocimientos, de ejemplo, hacer un logo. Te enseñan en la academia, te vas afuera, una empresa te contrata para hacer un logo, la academia te enseñó, o sea, la carrera te enseñó a hacer un logo como tal, ¿sabes? Pero hay cuestiones ya, no sé, de la experiencia, por así decirlo, que hace que no es como ser autodidacta, pero de la experiencia que vas teniendo, como que va aportando a tu pensamiento de diseño, a tu forma como que me pongo un ejemplo ahorita, como que en este estudio que tenemos, o sea, hemos hablado de diseño, puedo hablar de diseño, pero a veces lo complicado, ejemplo, es buscar clientes, cómo comunicarse asertivamente con un cliente, porque a veces yo he sentido que la gente desconoce lo que es el diseño. Es como, usted es el que hace logos, el que hace para redes sociales. Y ahora también con la IA, que también es como, ya tal vez no necesito redes, ya yo me hago mis imágenes, ya me posteo y todo eso, y es como, está bien. Y a veces siento que es como que tal vez es una crisis, pero a la vez una oportunidad para poder mostrar que el diseño no es solo publicar en redes, sino también, como dijo también Pablo Iturralde, de crear también unos sistemas también a la larga, puede ser información. No sé, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo. Bueno, Pablo tiene ya durante más de 30 años ha desarrollado ya una filosofía, una política, una filosofía súper clara, una tendencia de diseño muy centrada, muy clara, como pudimos ver, y por eso, digamos, yo estoy de acuerdo con esa visión, porque él nos decía, ¿no? El diseño al final también es un servicio que hace que una sociedad se cohesione, que funcione, que se armonice, que mejore su calidad de vida, sí, a través de la imagen, de la comunicación con imágenes, de la comunicación gráfica, en esencia, sí, más allá de la publicidad, pues está la publicidad es solo un campo más, por decirlo así, de aplicación del diseño gráfico, como hay muchísimos más. Claro. Pero como también mencionas, es complejo, tal vez ese es un punto de discusión importante en la academia, sí, y que tiene que ver con preparar un poco más a los futuros profesionales hacia el campo laboral, que es difícil, bueno, por tiempo posiblemente también enseñarlo en la universidad, porque hay cosas que ya no se pueden enseñar, que tienen que aprenderse directamente ahí en el campo profesional, a través de la propia experiencia
con el trato a los clientes, con los tiempos, con los procesos de producción. Sí, o sea, la idea es salir lo más preparado posible para eso, pero nunca te vas a preparar 100% a menos que ya experimenten, como lo han hecho ustedes ya con el campo profesional, con la actualidad, con las necesidades reales, con los tiempos reales, eh, con decisiones que van hasta por temas económicos, marketing, psicológicos incluso muchas veces. Entonces son temas que ya no se pueden abordar. Y creo que en ninguna carrera, ¿no? Los 4 o 5 años que dura una carrera es imposible prepararles así exactamente las bases y con eso tienes que pero sería interesante que en el último semestre al menos, bueno, hay cátedras que sí preparan un poco portafolio profesional, campañas, agencias de diseño que se pueden ir, que eso les ayuda muchísimo a conocer un poco más temas que no se abordan directamente en la academia, así como temas metodológicos o técnicos del diseño, como por ejemplo registros de marca, facturación, trato con los clientes, no sé, temas contables inclusive a veces, claro, etcétera. Eso sí, ya sí. Se puede ir viendo ciertos detalles, pero bueno, a la final esa experiencia que hace el día a día es lo que les va formando luego. Pues. O sea, póngase, para mí yo pensaba, tal vez no tanto del sector como diseño, como el lado empresarial de cuentas, números, buscar clientes, sí que es una rama que siento que cada diseñador que se anima a ponerse un estudio o que también se anima a ser freelancer, como que debería como que también empaparse mucho, porque al inicio es perder plata y no saber cuánto cobrar, o al principio cobrar poco hasta que después entres como que estoy regalando mi trabajo, no invertí, no pagué para los que pagaron la universidad, como que, pero también por el sector como que industrial, como que hacerle entender a la gente el diseño. ¿Usted no cree que hace falta que en Cuenca haya el diseño industrial, una carrera como ya sea en la privada o en la pública, como que para hacer ese vínculo entre industria y diseño? Porque bueno, la carrera de diseño industrial a mí me parece increíble, como ahorita solo hay en Quito, pero me llama mucho la atención como que esa vinculación que tiene, y me sabían contar en otros capítulos que aquí gracias como que se hizo un diseño enfocado a la artesanía con los artesanos, por eso el diseño aquí en Cuenca tiene una noción de vincularse con la artesanía. Y en cambio allá en Quito es un sector industrial, por eso tuvo la necesidad del diseño de enfocarse a lo industrial. Y yo aquí pensaba como que no será como que una oportunidad de que pueda haber un diseño industrial aquí en Cuenca. ¿Será necesario? ¿No será necesario? No sé si es que esta idea es como ilógica también por algún lado, es como un pensamiento externo que tuve, pero no sé, ¿qué puede? O sea, yo no le vería mal. No conozco datos si se ha hecho, sería interesante analizar estos estudios de mercado que se realizan para la producción y aprobación de carreras universitarias, eventualmente un estudio de mercado para la necesidad de la creación de la carrera de diseño industrial en Cuenca. Como bien mencionas, lo más cercano al diseño de objetos, diseño de productos, la UDA lo encaminó desde años, décadas atrás, en relación al tema de la artesanía y a la producción artesanal, sobre todo joyería, cerámica, textiles. Pero claro, Cuenca es una ciudad también industrial. Está comenzando a ser muchísimo más industrial. Entonces no le vendría mal diseñadores cuencanos que se dedican a la producción, al diseño, más bien dicho, de productos y servicios, en ese sentido de productos básicamente, sí, ya fabricados aquí con distintos materiales o temas ya más de tecnología, etc. Sí me gustaría que se genere una carrera de diseño industrial en Cuenca. Yo creo que es una buena época para pensar en un futuro. Claro, no, para mí, literalmente pensaba, yo decía, o sea,
¿qué le falta a Cuenca para poder tener diseño industrial? Porque yo se veía, era como que, como dije antes, se vinculaba mucho a la artesanía, pero después pensaba, o sea, yo no sé qué criterios tiene un diseñador industrial, un diseñador gráfico, a un diseñador de productos, un diseñador textil. Me pareció muy interesante cuando conversé con Ana Tripaldi, una persona que vino también acá al podcast. Me parece muy interesante porque a mí me parece complejo, porque la percepción del diseño textil, la percepción del diseño gráfico a veces cambia, no es la misma, las bases son las mismas, pero hay cosas, peculiaridades que yo siento que no puedo ver el diseño 360 porque soy solo diseñador gráfico y no sé. Por eso para mí yo decía que los diseñadores generales son mucho mejores a los diseñadores específicos. Y yo pensaba que, no sé si es que es ni siquiera como una propuesta, sino como un pensamiento que es, ¿qué retos tendría para que el diseño vuelva a ser diseño general? ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? Y es chévere poder hablar esto con el decano de una facultad porque también tiene su percepción más allá también como que a mí como pensamiento, pero usted como que, es que esto no puede ser posible, esto puede ser factible, esto no puede ser factible por cosas, ejemplo, me invento, gubernamentales, tanto de escuelas y todo eso, porque me supieron decir de que ahorita el diseño ha avanzado tanto en especialidades que unir todo sería como que complicado. Aparte que antes también los diseñadores generales tenían muchísimas más clases, muchísimas más horas. Claro. Es como que, ¿cómo le ve? Sí, eso es una complicación, el tema de horarios, de mallas, de espacios, de docentes, de presupuesto. Claro. Sí, pero claro, ha habido escuelas de diseño que han empezado con las especialidades y con el tiempo han unido. Ha habido carreras de diseño como las nuestras que han empezado siendo diseño en general y luego han ido buscando las especialidades. Yo creo que depende mucho de la época, del contexto histórico, cultural, político en que se viva. Hoy en día está muy institucionalizado el tema de la especialidad en todas las áreas, ¿no? Como que la gente busca especialistas en. Entonces, mientras siga esa tendencia, va a ser muy difícil como que una visión de generar así una carrera de diseño. Pero claro, el campo del diseño es el mismo en interiores, en gráfico, en textiles, las bases, por así decirlo, los procesos metodológicos, la parte teórica, si se quiere. Las diferencias ya se radican más en temas tecnológicos, en temas técnicos, de materialidades, de aplicaciones, de productos, de target, tal vez, sí. Pero nada que pueda ser tan distante a si es que estudiaste diseño gráfico, eventualmente puedes tener criterio para ciertas aplicaciones textiles, ciertas aplicaciones mobiliarias, de interiores, de objetos también. Mucho de lo que se hace en diseño gráfico también se aplica en la tridimensionalidad totalmente. Productos, embalajes, no sé, un montón de cosas en donde tienes que pensar en 3D también, el mismo diseño 3D que puede ser otra especialidad. Sí, entonces no hay mucha, digamos, no hay extremadamente diferencias entre esas subáreas, pero sí, a la final sigue siendo uno solo, pero claro, hoy en día está totalmente posicionado la idea de la especialidad. Claro, a mí me llama mucho la atención de que también aquí ya estamos siendo, aquí la UPS ya tiene diseño multimedia, que es aún más específico todavía, y me pareció como que interesante. Ya como carrera. Claro, ya como carrera, como tal, y era como que, o sea, ya estamos de la subespecialidad y estamos acortándole más chiquito. Es como que, o sea, qué chévere, y a la vez como que más me genera como que preguntas, dudas, es como que debería ser tan específico. Las cosas van a ir cambiando, las cosas son cíclicas, llegará un momento en que más bien, de hecho ya se percibe hoy en día también, empieza a aparecer esa tendencia media más multifacética, un diseñador que pueda involucrarse en varios campos, ¿no es cierto? Con una especie de director creativo que conozca un poco
digamos que pueda llevar el concepto, por decirlo así, tanto a lo visual como a lo auditivo, a lo musical, a productos, a servicios, a experiencias del usuario. ¿Sí me entiendes? Entonces ya empieza a ir un poco más allá de solo diseñar imagen bidimensional, a pasar a pensar en sensaciones, en experiencias, en sentimientos que pueda tener el usuario en un local, en una marca, la interacción con ese producto, la interacción con esa marca, las sensaciones que pueda tener. Entonces empezamos a meternos en campos que a lo mejor antes no se hablaban mucho, ¿no? Claro. Sí, Sí. no, a mí me llama la atención. Siempre digo esa palabra, me llama la atención, ya siempre repito en todos los lados, pero es mi muletilla. Eh, Hay algo que quería también preguntarles, usted desde su visión también de decano y también como diseñador, ¿cuál es usted cree que es la actualidad del diseño? ¿Qué está necesitando Cuenca del diseño? O si es que no necesita o algo, o le ve que está siguiendo un rumbo que está bien, que está establecido. Pues yo creo que más que Cuenca, bueno, en general la cultura, nuestra cultura, lo que más está requiriendo es, ¿cómo diríamos? Poderse ver ante las demás a través de experiencias de imagen, pero sobre todo ya no tanto bueno, sí, la imagen tradicional, hoy en día el tema de redes sociales, que ya, bueno, ya viene durante un par de décadas institucionalizándose, sí, hay una competencia bastante fuerte de posicionamiento de imagen y conceptos entre productos y servicios. Uh-huh. Yo creo que diseñadores que traten de entender el branding más allá de solo una imagen y una marca, como decía hace un momento, Uh-huh. empezar a sentir otras perspectivas, experiencias, sensaciones, sonoridades, paisajes, indumentarias, formas de actuar, formas de ser, formas de comportamiento en relación a esa marca, por ejemplo. Entonces ya empieza a trascender un poco lo visual. Yo creo que va por ahí más bien las nuevas aplicaciones y tendencias. Hay algo que me parece full chévere y full loco porque siento de que tan solo pensar esta lista de diseño ya es complicado, siendo usted como decano. ¿Cuál es su reto? Porque usted lleva una facultad, por así decirlo. ¿Cuál es el reto de usted como decano de manejar todo esto? Porque a veces siento, no sé si es que también maneja temas de presupuesto, de gestionamiento, de todo eso. O sea, a veces digo como que chévere estar en ese espacio, pero ya ocupar la responsabilidad de ese espacio es como que... Claro, sí, sí ha sido un reto, como bien lo mencionas. Han sido 5 años bastante fuertes, ya estamos terminando, por suerte, de alguna manera. Pero claro, el mundo administrativo de la gestión pública tiene sus particularidades también, tiene sus ritmos, hay que ser muy paciente, hay que ser muy político también en muchas cosas. Y nada, pues bueno, el reto principal es mantener a la facultad funcionando en términos académicos, sobre todo, principalmente, que el tema académico esté bien, en los espacios, los talleres, las aulas, los docentes, todo el sistema académico, que es lo principal, y de ahí pues buscar esa perspectiva que la facultad siempre ha tenido, ¿no? De mostrarse ante la ciudad, ante la región, ante el país, con su producción, con los eventos, sobre todo artísticos, culturales, de diseño, que los profesionales que han salido de esta facultad estén muy bien posicionados, profesionalmente, trabajando en lo que aman, en lo que hacen, dejando en alto el nombre de la facultad, de la universidad. Básicamente, por ahí ha sido nuestro trabajo y sobre todo generar un ambiente positivo de trabajo ya en el claustro académico, con los docentes, con los estudiantes, que las cosas fluyan, que los procesos, que los trámites fluyan en paz, en orden, y tener un ambiente laboral sano, de cordialidad, no sé,
Claro. totalmente así llevadero. Sí. Justamente, hablando de los docentes, hay algo que leí en sus libros, tanto de semiótica 1 y tanto el libro de creatividad y docencia. Me llamó mucho la atención que usted siempre en los dos textos se enfoca bastante y hace mucho énfasis en la docencia como una responsabilidad y la docencia como la persona, el docente debe ser la persona más creativa de la clase. Me llama la vista de esta de ahí, el enfoque que tiene usted, como que usted piensa y dice que el profesor tiene que dar los espacios y tiene que como ser el responsable de que los estudiantes puedan como ser críticos, llegar a tener una crítica también, que fluya la creatividad, y eso me pareció interesante porque su énfasis en la importancia del rol del profesor como ser una persona que comparte saberes y también entrando al campo de la creatividad me parece súper chévere porque yo decía, la creatividad es lo más subjetivo que pueda yo creo que es la palabra más subjetiva que existe para mi punto de vista, porque póngase, para mí la creatividad en un inicio, antes de leer el libro, tenía una perspectiva diferente a cuando terminé de leer el libro, que me generaron como que preguntas a la larga, porque yo decía yo al principio comencé diciendo que la creatividad para mí no existe, porque la creatividad para mí se ha utilizado en que tú eres creativo, vos no eres creativo, y como que sesgar a las personas y decir como que no, o sea, él no es creativo, yo sí soy creativo, pero hasta que una parte del texto decía de que la creatividad es algo innato que está en en la persona como tal, o sea, que todas las personas son creativas, y usted tiene una maestría en creatividad. ¿Qué es la creatividad? Para comenzar hablando de este tema, como que... Claro, es como dices un tema súper complejo de analizar y de reflexionar. Ha habido una infinidad de aristas que han definido la creatividad desde muchísimos campos, pero tratar de ponerlo en términos sencillos, yo diría que es una de las características más importantes de la especie humana, que nos diferencia del resto de especies y, y que la podemos también entender como un proceso que se puede ir fomentando, desarrollando, aprendiendo y enseñando, pero partiendo de la premisa de que es una de las características esenciales que tenemos como especie humana. Sí, por ponerle un nombre a esa facultad humana que hemos desarrollado genéticamente, de poder imaginar, de poder generar lenguaje, de poder generar sociedades, de poder generar o imaginar el universo mismo, la filosofía, las ciencias, las religiones, esa esencia humana que te das cuenta que es única en este planeta. Ninguna otra especie ha creado o ha imaginado, ha llegado a ese proceso mental de lo que hemos hecho como humanos. Esa esencia es la creatividad, esa diferencia que nos hace humanos al resto de otras especies, claro, al menos en este planeta. Claro. Es como interesante porque usted también en el libro decía de que la creatividad no solo debe aparecer ya en términos de universidad y no solo le corresponde al diseño, sino debería también la creatividad fomentarse desde la educación básica, desde la educación inicial. Pero también ahí había la problemática que era como que a la creatividad se le ve como aprendizaje de segundo orden, o sea, extracurricular, y dejando de lado la educación de primer orden, pero el diseño y la arquitectura se enfoca también en el segundo orden, que sería como actividades extracurriculares, el arte, la pintura como tal, y bajo esa premisa, como una persona que está afuera del ámbito creativo, por así decirlo, de diseñadores, de artistas, arquitectos, un médico puede acercarse a la creatividad. Pues de hecho, gracias a esa creatividad es que
se tiene el gran desarrollo en todas las áreas, sobre todo en medicina, por ejemplo, ¿sí? O sea, si no hubiese habido visiones creativas en esas áreas, no se hubiera encontrado, descubierto o inventado tantas cosas que se han logrado en ese campo para, para tener la vida que tenemos. O sea, en realidad, si las personas no hubiésemos sido creativas, no hubiese existido ninguna capacidad, ninguna profesión, ningún pensamiento importante más allá de la supervivencia. Entonces, claro, hay áreas en donde se supone que, o se piensa como convencionalmente de que la creatividad tiene que ser más importante, como en la música uno piensa que la creatividad tiene que ser importante en el diseño, tal vez, o sea, convencionalmente en la sociedad se cree que hay áreas o campos o profesiones en donde se debe ser más creativo y en otras no tanto, pero yo no lo veo así, más bien es un convencionalismo. Si no eres creativo en tu campo, sea profesional, sea académico, el campo que sea, es muy difícil desarrollarse, amar lo que haces, innovar, etcétera. Claro, ¿y usted no cree porque también algo que me dejó muy marcado usted, que dijo acerca de la creatividad, es que sin contextualización la creatividad no existe, por así decirlo, de que toda, aparte de que la creatividad debe llevarse a cabo para solucionar problemas, estas deberían ser contextualizadas. La creatividad no puede como que ahorita hago algo, una raya, un dibujo, un logo y ya, sirve y fue muy creativo, sino que si es que eso no, o ejemplo, un producto diseñado, si es que no se ve enfocado y contextualizado, o sea, no es como que tal creatividad, como que... Y me llamó muchísimo ese punto de vista porque es como que ya estamos como que dándole materialidad a la creatividad. Ya no es como que algo etéreo, algo que solo está en ideas y ya después se queda ahí y ya cuando ya cuando se genera un objeto, ya es muy creativo con lo que sacó, sino también como que hace mucho usted hincapié en la investigación para poder ser un creativo. Ahora, también tenía una pregunta acerca de la creatividad. ¿Usted no cree, y esto ya literal, justo ayer en la investigación acerca de la creatividad, ¿usted no cree de que se pueda hacerse una carrera enfocada en la creatividad? ¿O es algo que debería estar implícito en cada carrera? Porque yo decía, hay personas que todos somos creativos, pero si es que no podemos ver esa creatividad, ¿quién nos puede ayudar a explorar esa creatividad? O sea, la creatividad como disciplina, creatividad como generadora de teoría, también práctica. No sé si es algo loco o... O sea, yo creería más bien que es un fenómeno transversal en todas las áreas, en todos los conocimientos. Aislarla como decir una carrera específica en creatividad es complejo porque es un fenómeno real, transversal en toda área del conocimiento humano. Entonces, más bien debería fomentarse desde la educación inicial, como bien mencionaste, y en la educación superior igual, en todas las áreas, en todas las carreras. Hay carreras que la toman desde un punto de vista más técnico, otras más artísticas, otras más dentro del campo de la filosofía, inclusive de la psicología, es donde más estudios ha habido sobre el tema de la creatividad. Entonces, yo más bien le veo como algo transversal que se puede más bien considerar como cómo aprender procesos de estímulo creativo para aplicarlos en tu vida diaria, básicamente, sí, cómo entender conscientemente y ser capaz de desarrollar tu propio potencial creativo, que lo tenemos, es como lo tenemos ahí, pero no lo hemos formalizado, no lo hemos estructurado de alguna manera, encaminado más estructuralmente como procesos, y eso lo hemos dejado así como muy a libre albedrío, que puede sonar paradójico, ¿no? Pero la creatividad requiere también de orden, de estructuración, sí, de procesos, sí, de cierta lógica, así como también requiere de todo lo contrario, ¿no? De caos, de ilógico, de fantasía, claro, de experimentación, de apertura, de sensaciones, de sentimientos. También, o sea, esa es parte esencial de los procesos creativos en su momento, pero lo otro no hay que dejar de lado. Claro,
también mencionaba también acerca de la crisis de la creatividad. Y era como, ¿cómo, qué es estar en una crisis de creatividad? ¿Qué es la crisis de la creatividad? Yo creo que ahí en ese aspecto, en ese contexto lo relacionaba más con los sistemas educativos, justamente, que los sistemas educativos tradicionalmente, bueno, hoy en día ya ha cambiado, por suerte, poco a poco se está rompiendo esas formas de entender la educación. Los sistemas educativos fomentan el 90% o más de sus mallas curriculares, fomentan los procesos más bien racionales, críticos, esquemáticos, intelectuales, lógicos, y se desarrolla mucho más digamos, los sistemas educativos apuntan más al desarrollo de los procesos lógicos de pensamiento, dejando de lado los procesos más intuitivos, ¿sí? Entonces hay un desequilibrio, esa era la crisis de la creatividad, que uno pasa años en un sistema educativo y sale con una deficiencia extremadamente fuerte en pensamiento intuitivo, imaginativo, más bien o sea, en pensamiento emocional, intuitivo, imaginativo. Salimos muy débiles en ese aspecto, sí, pero salimos muy fuertes en temas más racionales y lógicos, lo cual causa cierto desequilibrio porque hay momentos en la vida en que debemos ser, sobre todo en diseño, volviendo a nuestro campo, en que debemos ser capaces de poder ver las cosas de manera más emocional, más intuitiva, más imaginativa, ¿no es cierto? Más con relaciones metafóricas, con relaciones sinestésicas, y a veces la gente se asusta un poco de eso y no entiende, pero eso nos falta fomentar, ¿no es cierto? O sea, tratar de buscar esa esencia que a veces no hay palabras para explicar, la sensación que te está dando una textura, un sonido, un color. Entonces esos procesos de juego libre también son indispensables en nuestras áreas y en todas, obviamente, sí. Pero lamentablemente no tenemos práctica en eso, sí, sí me entiendes, es como que podemos tener mucha práctica en sumar, restar, memorizar, dividir, calcular, pero no tenemos, pero el momento en que tenemos que tomar decisiones en donde ni sumar, ni restar, ni calcular, en donde no hay una fórmula que te dé la respuesta, ahí es cuando nos vemos obstaculizados, ¿sí? Tomar decisiones intuitivas, emocionales, sensoriales, ahí es cuando sufrimos un poco, porque no tenemos esa práctica. Claro, sí, 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 me llama mucho ese tema, porque ahora, como le digo, ese texto es como que puso en crisis mi definición acerca de la creatividad, porque también hay la definición pero del diccionario, pero la definición del diccionario le queda muy corto para lo que de verdad es. Y si es que es como que a veces siento que es tan amplio como la palabra cultura. Siento que es como Así que es. muy... Es uno de los conceptos más amplios que hay. Así el tema, la palabra creatividad te puede llevar a un laberinto de posibilidades. Y sí. más que nada también que te genera dudas, que yo Sí. me llama mucho esto de que te genere dudas, en el texto también hablaba acerca de la generación de dudas y la necesidad de que esa creatividad te busque generar más conocimiento. Yo decía, es interesante porque a partir de la creatividad también podemos después resignificar los procesos, metodologías, objetos, hasta las propias definiciones de las propias palabras. Como que en esto ya entrando un poquito en semiótica, que es como que a mi punto de vista y haciendo como que un anexo, es esto la creatividad, que el proceso creativo, por así decirlo, puede resultar también en la resignificación de términos, signos, hasta símbolos, por así decirlo. Yo decía como que, o sea, puede ser, o sea, porque a la larga es estar inconforme con algo, tener dudas con algo y encontrar la solución a ese problema, a saber como que leer problemas. La creatividad también te da eso, el poder de leer problemas, leer como que contextos. Te da una perspectiva diferente, obviamente, para entender esos problemas y esos contextos.
Sí, la idea es justamente poderlos ver desde puntos de vista creativos para encontrar otras posibilidades que a lo mejor no están tan evidentes, Claro. sí, con la respuesta que uno buscaría, si no encuentras las soluciones en preguntas y en momentos y en respuestas totalmente fuera de lo convencional que Del pudo haber canon de lo sido, que... del canon Ajá. que pudo haber sido eso. Pero claro, al entender a la creatividad como un proceso, ese proceso creativo está muy relacionado a los procesos de diseño que ustedes y que tú bien conoces y lo has experimentado. Claro. Sí, desde la sensación inicial, esa nebulosa del problema, esa necesidad que uno quiere explorar y resolver, pasando por toda la búsqueda de información, el bocetaje, el descubrimiento, la prueba y el error, el resultado final y todo ese proceso de diseño que puede tener varias etapas de acuerdo a distintas escuelas, tendencias o Claro. épocas, pero en esencia son lo mismo y buscan y van muy de la mano al proceso creativo, totalmente. Claro. No hay mucha diferencia ahí. Sí, sí, ahorita póngase lo que me ayudó como tal a poder ver desde otra perspectiva, no a la creatividad como un fin, sino como el proceso. Así es. El proceso es el que puede ser creativo, más creativo, menos creativo, pero el proceso es cómo llegas a un punto A, un punto B, Exacto. la creatividad. Y bueno, para ya ir cerrando, muchas gracias primero por haber venido. Tengo las dos últimas preguntas que siempre hago es, ¿quién es Reynel Alvarado? Reynel Alvarado. No tengo la respuesta todavía, eh, pero desde qué punto de vista, no sé, o sea, tengo muchas facetas, pero es una pregunta que siempre me la hago todo el tiempo. Y la otra es un poco vinculado a esta de aquí, es ¿qué decisiones los que usted ha tomado le han hecho estar en donde está ahora? ¿O cree que hay una decisión o muchas decisiones que usted ha hecho a lo largo de su vida? ¿Cuál es la más importante o las más importantes a lo cual usted le sitúa hoy, ahorita, en este punto? Donde se, no aquí en el espacio físico, pero... ¿Qué decisiones las que intuitivamente me han llevado a confiar en mí mismo y y a ser lo más cercano a lo que uno ama ser? Entonces, si la decisión empata en esa sensación, creo que ha sido buena en algún momento. Sí, entonces hay muchas decisiones desde niño hasta la actualidad eh, que me seguirán llevando, no sé a dónde exactamente, pero a veces uno está en lugares y en momentos que a veces han sido inesperados y ni siquiera los he buscado, Claro. pero ahí hemos estado. Sí. A veces le siento como que las decisiones también pesan, parece que no pareciera, pero a veces las decisiones también pesan y bastante. Tal vez si es que hoy día salí a la calle y no salí a la calle, lo que me pudo pasar, lo que me pudo... Claro. Steve Jobs. Exacto, a veces uno se reflexiona en eso y dices, no, o sea, a la final lo más importante es sentirse bien con uno mismo y si la decisión apoya eso, creo que está bien. Bueno, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos el, todo el caos que llega a la nueva inicio de clases. Sí. Gracias por estar aquí, la verdad, para mí es un gusto poder abrir estos espacios, tener este tipo de conversaciones que creo que para mí son necesarias también y muchas gracias. Gracias a ti, Juan, y a todos ustedes por la invitación. Les deseo mucho éxito y mucha suerte y espero podernos seguir viendo más seguido. Muchas gracias. A las